Miércoles pasado habíamos hecho una pequeña explicación de por qué es importante la gramática. Habíamos puesto ejemplos, cómo Jesús mismo usó la estructura gramatical de un texto para refutar algunas falsas doctrinas de los saduceos. Pablo en su momento hizo lo mismo. Y habíamos dicho que cuando Dios inspiró el texto bíblico, lo inspiró no solo tirando un montón de ideas o conceptos al azar o palabras sueltas, sino que al inspirar el texto, la gramática que tiene ese texto es también parte de la inspiración. O sea, las leyes que siguieron los autores para escribir, ellos se sujetaron a las leyes de gramática. En caso, por ejemplo, autores como Pablo eran expertos en lo que es escritura, en lo que es gramática. Entonces todo lo que ellos eligieron, lo eligieron a propósito, para expresar mejor el punto de lo que querían decir. Nosotros no sabemos darle demasiada importancia a la gramática. Basta con leer un texto y más o menos entender lo que dice, nos conformamos. Pero entendiendo gramática, entendiendo mejor las categorías de las palabras, cómo funcionan, qué palabras modifican a qué otras, te hace poder entender el texto de una forma mucho más amplia, más rica, más profunda. Habíamos estudiado distintas categorías gramaticales, clases de palabras, artículos, sustantivos, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección, todo eso en una sola clase. Sé que no se les quedó nada porque fuimos muy rápido. La idea no es salir de acá siendo expertos en gramática, sino salir de acá, al menos que nos demos cuenta de lo que nos falta aprender. Porque si uno sabe lo que le falta, después con un poquito de esfuerzo y de empeño, puede seguir aprendiendo. En YouTube, hoy por hoy, tenés un montón de tutoriales de lengua, de gramática, de sintaxis, que vos lo buscás y por ahí en videos cortitos, 10, 15 minutos, te explican las cosas de una forma muy clara, muy amena para poder ir entendiendo mejor. Es más, todo lo que sé de gramática hoy no lo aprendí en la escuela, porque eso ya me lo olvidé. Lo tuve que investigar de nuevo, lo aprendí la mayoría, YouTube, Google, etc. Redes. Había quedado pendiente un ejercicio, que era tratar de descubrir a qué categoría gramatical pertenecen algunas de las palabras. Aclaración primero. Algunos van a decir, bueno, pero el texto inspirado también fue inspirado gramaticalmente, palabra por palabra, todo, pero fue inspirado en griego. O sea, ¿sirve prestar atención al español y a la gramática del español y a las palabras en español si esa gramática es una traducción y no es la literal, la inspirada por Dios? Sí sirve. Sirve y sirve mucho. Obviamente, si te animás a estudiar griego y a leer en el griego los textos originales, vas a entender mucho más que aprender griego primero, si no. Si lo vas a entender menos. Pero hay traducciones de la Biblia que todo ese trabajo de entender la gramática lo hicieron cuando tradujeron. Estudiaron las palabras griegas, estudiaron la construcción gramatical griega, después cuando escribieron en español, lo hicieron usando, cuando se podían, las mismas estructuras gramaticales y si no, la que corresponde, que más se ajuste al original. Es más, lo que vos vas a hacer si estudias griego, lo vas a estudiar y en tu cabeza vas a seguir pensando en español. ¿Y cómo lo entendés en español? Porque uno piensa en español, no piensa en griego. Así que es casi lo mismo, diría yo. Ahora, no cualquier versión de la Biblia te sirve para hacer eso. Hay distintas formas que se han traducido la Biblia. Básicamente hay dos técnicas distintas. Una es por correspondencia de palabras y la otra es por correspondencia de conceptos, o correspondencia dinámica, lo que llaman. Correspondencia de palabras es, buscaron el original palabra por palabra y la tradujeron palabra por palabra, la que más se ajusta del español en este caso al griego. Lo mismo con toda la gramática y toda la estructura del texto. Trataron de hacerlo tal cual, literal. Lo que dice acá lo tradujo completamente allá.
Sirve para el estudio bíblico porque es mucho más fiel a las palabras. Pero para la comprensión del texto, si uno hace una lectura fluida, pero hay frases que no tienen mucho sentido. Un ejemplo actual. En Estados Unidos, cuando está lloviendo mucho, se dice que llueven perros y gatos, ¿cierto? Ustedes que saben más o menos algo. Está lloviendo perros y gatos. Si yo traduzco literalmente, ¿cómo es en inglés? A ver. Eso, muy bien. No, aquello no, esto que dijeron acá. Bueno, vos lo traducís literal y ponés, está lloviendo perros y gatos. Un buen traductor en español, hoy por hoy que se considere buen traductor, no te lo va a traducir así, porque si bien es literalmente lo que dice el inglés, uno no lo entiende. Uno te va a poner, está lloviendo a balde. O sea, están cayendo bigornias de punta, cuando querés ser un poco más enfático. Pero le cambia las palabras para captar mejor la idea. Hay traducciones bíblicas que hacen eso. Agarran un concepto del griego, pero en vez de traducir palabra por palabra, te traducen el concepto, la idea que está en el original. Entonces, por ejemplo, la NBI hace eso, hace una traducción dinámica. Ajusta las ideas del español a la idea del griego, pero a veces no te respeta tanto la gramática y las palabras. Cuando vamos a hacer un estudio gramatical, es importante usar una Biblia que lo traduzca lo más literal posible. Por eso tiene que ser o Reina Valera, aunque te parezca vieja el lenguaje y no te gusta, o la Biblia de las Américas. Esas dos versiones son muy buenas para hacer este tipo de estudios. La Nácar Columna también, es la versión católica. Si alguien, la Biblia de Jerusalén es una versión católica también que es muy buena. Porque está traducida literalmente el original, o sea, más allá de quién lo tradujo. Ahora, después tenés NBI, la nueva traducción viviente, la NTV. Esa, si querés hacer una lectura comprensiva del texto y no centrarte en la gramática, te traduce mejor los conceptos y por eso lo entendés más fácil. ¿Entiendes? Después tenés traducciones que ya se van a un extremo que ni siquiera te traduce el concepto, te hace una paráfrasis y te traduce vagamente la idea con otra idea. Por ejemplo, Biblia lenguaje actual. No la recomiendo porque incluso hasta han llegado a cambiar algunos conceptos. Volvemos a Reina Valera. Un pequeño ejercicio, lo vamos a hacer muy rapidito, así nomás. Gramática. ¿Qué palabrita es esa? O por tanto. Conjunción. Está uniendo el párrafo anterior, que no lo tenemos acá, con el siguiente. Es una forma de unirlo. Sí. ¿Ah? ¿Hay más de gramática de esta parte? ¿Verdad? Hay. Del verbo ver. ¿Alguna? Sustantivo. No podés decir la alguna. Claro, ¿se acuerdan el truquito que le dije la clase pasada? Para que sea un sustantivo, se le tiene que poder poner un artículo adelante. Un la, un el, lo, la. Bueno, ¿puede decir la alguna? No. El alguna, las algunas, los algunas, unos algunos, no. Entonces, sustantivo no es, lo descartamos. Verbo no es. Adverbio. En realidad, yo tuve que hacer trampa y ir a los machetes. Es un adjetivo indefinido. Está modificando a la palabra consolación. Si fuera un adverbio, tiene que modificar a hay. Pero está modificando consolación. Entonces, un adjetivo. Otro truco. Los adverbios son invariables, nunca cambian, ni en género ni en número. O sea, si yo digo Juan corre muy rápido, esa palabra muy es un adverbio. Ahora, yo puedo cambiar
el género. En vez de poner como María corre muy rápido. Sigue siendo muy. Cambió de masculina a femenina, pero el adverbio es igual. Bueno, rápido también es otro adverbio. Todos corren muy rápido. O sea, cambia el singular, plural, masculino, femenino, pero el adverbio nunca se modifica. Ahora, si yo en vez de consolación tuviera consolaciones, ahí diría algunas. Se puede modificar. Entonces no es un adverbio. Está acompañando el sustantivo y es un adjetivo. Consolación, sustantivo. En preposición. Cristo, sustantivo. Bien. Y después sigue toda la misma estructura en todo el versículo. Sí, algún consuelo, sí, alguna comunión, y ya sabemos las categorías. Dos formas en que podés hacer el estudio. Bien que quedó del miércoles pasado, pero no. Una es poner en la línea de arriba por tanto si hay. Punto. Entonces, abajo de cada palabra vas poniendo, bueno, esto es una frase que funciona como conjunción, ponés conjunción. Conjunción. Sí era otra conjunción. Hay, verbo. Y ponés, vas subrayando y anotando la categoría de cada palabra. Si querés hacer un estudio un poco más extenso, puedes hacer por tanto. Si hay, y pones todas las palabras una abajo de otra, y al lado podés poner conjunción, no sé, el tipo de conjunción que no me las acuerdo ahora, las tengo anotadas. Sí, conjunción, condicional, etcétera, etcétera, etcétera. Hay verbo presente, modo indicativo, voz pasiva, activa, no sé. Bueno, entonces podés anotar al lado una descripción mucho más larga de la palabra, eso si querés profundizar un poco más. No lo vamos a hacer ahora, es solo una muestra de qué es lo que se puede hacer. Pero es un buen ejercicio esto de ir anotando las palabras y sus categorías. De paso, acordate que mientras más tiempo pasás dando vuelta alrededor del texto, mejor lo vas a entender. Sea como sea, mientras más te haga renegar la gramática, más veces lo vas a tener que leer y más veces te va a quedar. Ahora, una vez que analizamos toda la gramática, que buscamos, ya dijimos el significado de las palabras que no entendíamos, la explicamos, la estudiamos esos significados en su contexto, a ver si tiene alguna variación de acuerdo de cultura. Hicimos un análisis gramatical, a ver qué palabras son qué cosa. Lo último que podés hacer, no es obligatorio, pero es útil, es hacer un diagrama del párrafo. Así quieras estudiar uno o dos versículos dentro del párrafo, está bueno agarrar un párrafo y diagramarlo. Hacer un croquis de cómo se va explicando la idea del autor a través del párrafo. Es parecido al bosquejo que habíamos hecho del libro. Nada más la diferencia es que el bosquejo del libro habíamos captado solo las ideas principales y las habíamos anotado. Los conceptos más amplios. Era todo un resumen. En una hojita vos te resumís todo un libro. En el diagrama lo que vamos a hacer es tratar de poner la mayor cantidad de contenido posible que está en el párrafo, pasarlo en limpio en forma de diagrama. Uno se puede investigar en línea un montón de distintos diagramas de línea, diagramas de bloque, diagramas de un montón de formas distintas de hacerlo. Nosotros no nos vamos a complicar, nos vamos a tratar de hacer algo sencillito, ¿no? Ahora que me olvido de avanzar con esto. Al hacer un esquema de un párrafo tendremos más posibilidad de identificar el desarrollo del pensamiento del autor. Esquematizar un párrafo se limita casi exclusivamente a las epístolas del Nuevo Testamento. Eso es importante, ya que fueron escritas como textos didácticos y pretenden comunicar ideas de forma lógica, cosa que no veremos en un pasaje histórico, profético o narrativo.
Por ejemplo, si estamos ahí en Filipenses capítulo 2 que estábamos estudiando, vos vas a ver que tenés un montón de información muy comprimida. Cada versículo tiene unos conceptos muy amplios, muy grandes, te dice mucho en poco texto. Ahora vos te ponés a estudiar la historia de Jonás y es como un cuentito, ¿no? Y te va contando al que vino para acá, se fue para allá, se puso a Tarsis, vino la tormenta, pero no es tanta información condensada, es otro tipo de escritura. Ahora, David, hay los sí. textos didácticos que harían las parábolas de Jesús. Porque Sí. se pretenden comunicar ideas de forma lógica. De lo que las parábolas que Jesús hacía, que las hacía con una simbología, digamos, de la realidad completa que vivían los discípulos en esa época, o la gente de la que le hablaba, lo transmitía de una forma lógica, comprensible, y hacía esa transmisión didáctica entre lo que quería enseñar de la Biblia y una historia con un contexto real en el que ellos vivieron, digamos. No le iba a hablar sino que simplificar lo que él quería transmitir para que ellos lo pudieran entender. Sí. La gente con la que se quería comunicar. Sí, o sea, eran muy didácticas en ese sentido, pero tampoco, en otro sentido, no tienen gran cantidad de enseñanzas. Por ahí tenemos una parábola de 7, 8, 10 versículos, pero toda la parábola te enseña un concepto. La necesidad de velar sin desmayar. Y te pone toda la parábola de las 10 vírgenes, un montón de detalles, pero te enseña una sola idea. Pues sí, también son textos didácticos las parábolas. Ahora, si no lo vamos a usar con toda la Biblia, ¿para qué aprender a hacer un diagrama? Porque por lo general lo que termina pasando es que los textos a los que más nos enfocamos son los del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, salvo los 4 evangelios, Hechos y Apocalipsis, los otros 21 libros son epístolas y se estudian de esta forma. Entonces, bueno, vamos a pasar un ratito estudiando cómo hacerlo. El procedimiento es el siguiente, que ahí en la pantalla lo dice. Hacer una lectura, o hay que hacer una lectura detenida del párrafo, identificando las diferentes ideas dentro del párrafo, dividiéndolas en unidades más pequeñas. Podemos ayudarnos a identificar cada idea marcando divisiones cuando nos encontremos con una preposición, una conjunción, un adverbio o un gerundio. También utilizando los signos de puntuación, por ejemplo, si hay frases entre comas o paréntesis. La idea es diseccionar todo el párrafo en frases que comuniquen ideas. Frases chiquitas. Por ejemplo, acá tenemos el análisis correcto habría que hacerlo del versículo 1 al 11, que es lo que abarca el párrafo, pero por cuestión de tiempo y de espacio en la pantalla no lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, acá tenés 4 versículos, pero a la vez los podemos dividir en conceptos o ideas chiquititas. Arranque siendo por tanto, coma. En una coma lo podés dividir. Después si haces alguna división de más tarde te vas a dar cuenta, no te va a dar problema. Si hay alguna consolación en Cristo, coma. Bueno, lo dividimos. Si algún consuelo de amor, dividimos. Alguna comunión en el Espíritu. Ves que está enumerando un montón de cosas que no necesariamente son iguales unas que otras, entonces son un montón de conceptos enumerados uno después de otro. Los dividimos todos en frases. Lo mismo el segundo versículo. Completar mi gozo, coma, sintiendo lo mismo, coma, teniendo el mismo amor. No es lo mismo completar mi gozo, esa es una idea, que tener el mismo amor. Esta es otra idea. O la del medio, sintiendo lo mismo. Son pequeñas ideas expresadas en oraciones, o algunas dentro de una oración. Las dividimos. O sea, una vez que terminamos el trabajo podría quedar algo así. Vos agarrás una hojita y vas haciendo rayas, o le haces un círculo a cada una, las subrayás, como más cómodo te quede. En mi caso, ya que lo tenía en la computadora, le metí barras por todos lados. Está un montón de ideas. Todas separadas. Esa barrita me hizo quemar la cabeza un montón. Dice, nada hagas por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad.
¿Son dos conceptos distintos o uno solo? Todavía lo estoy pensando. Para mí que son dos, pero se refiere a lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer? A ver. Son ideas contrapuestas. Son ideas contrapuestas, pero que quieren expresar un mismo concepto. Ya vamos a llegar ahí. Ahora, no hay una forma correcta y una incorrecta. O sea, sí incorrecta si pensás que por ahí la frase principal de todo esto es si alguna misericordia, y todo lo hace en torno a eso después bosquejo, porque no es, evidentemente, una idea secundaria. Pero por ahí vos podés tener una decisión más que otro, o menos. No es para morirse ni para asustarse. La idea es que podamos encontrar las frases principales. A ver, segundo paso, una vez que dividimos todas las ideas, es clasificar las ideas en principales y subordinadas. Por ejemplo, en el versículo 1, si tenemos que encontrar una idea principal entre todo esto, una de las secciones que podríamos poner como encabezado de un bosquejo, ¿cuál pondríamos? Ninguna, son todas iguales. Son todas iguales, solo una. Por tanto, es la única diferencia. Entonces podés tratar de armar un bosquejo y bueno, a ver, por tanto debe ser principal. Lo bueno es que si lo haces en la computadora siempre pueden mandar, borrar y volver a escribir, ¿no? Pero bueno, uno dice por tanto. Después todas las otras son más o menos iguales y se desprenden de la primera, pues por tanto si hay alguna comparación, por tanto si hay algún consuelo de amor, por tanto si hay alguna comunión de espíritu. Todas vienen después de aquella idea principal. ¿Dónde encontramos alguna otra idea principal en el pasaje? Completar mi gozo. Completar mi gozo. Muy bien. Ahora, un pequeño truquito. Las ideas principales sí o sí te van dando el sentido de lo que viene diciendo. Vos sacás esa frase del texto y ya el texto por ahí no se va a entender muy bien, o directamente no se va a entender. Si la idea es secundaria, vos la podés sacar y el texto se entiende prácticamente igual. Por ejemplo, si sacamos alguna comunión en el espíritu, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completar mi gozo. No me hizo mucha diferencia, o sea, que esté o no esté. O sea, al estar explica un poco, pero si no está, no pasa nada. Ahora, si yo saco el por tanto y arranco directamente, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, pero ¿en qué encajaría esto? Bueno, si tuviéramos el contexto con lo que viene diciendo y no encaja, falta algo. Acá, por ejemplo, completar mi gozo es una idea principal. Vamos a hacer punto B perdón la caligrafía. Mi gozo. ¿Se entiende? Bueno, ahí dice completar mi gozo para ver. Ahora, si saco completar mi gozo de ahí, ¿cómo sé si es importante o no? Lo saco y, o sea, si lo leo el texto, si hay un afecto entrañable, si hay una misericordia, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, como que no encaja, falta algo. Entonces sí, es importante, es principal. Si salgo sintiendo lo mismo, completar mi gozo, teniendo el mismo amor, unánimes, ¿se entiende igual? Sí, a ver, es una idea secundaria o una idea subordinada, se podría decir, porque está subordinada a la principal. Otra idea principal. Nada hagáis. Nada. Una forma que a mí me ayuda a distinguir la idea principal, por lo general, si hay un verbo imperativo, o sea, si hay una orden, en general esa es la idea principal y después te dice cómo, como por ejemplo, completar mi gozo. ¿Cómo vas a completar el gozo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Entonces te dice qué hacer y cómo hacerlo. Es más importante el qué hacer que el cómo. Después le explica el cómo. Sí, no siempre las ideas principales son verbos imperativos. No siempre.
O sea, no lo quise decir de esa forma porque si no te vas a estar buscando los verbos imperativos y por ahí te perdés alguna idea principal en otro pasaje. En este pasaje en particular sí, son todos órdenes que está dando. Completad mi gozo, nada hagáis por contienda. Son órdenes, es muy fácil identificar los que son los principales. ¿Alguna otra idea principal que podamos encontrar? ¿Y antes viene alguna orden? Yo creo que complementa, sí, por eso yo dije tenía muchos problemas con esa barrita. Porque está complementando la primera orden. No lo hagas así, hacelo hacer. No lo hagas por contienda, hacelo por humildad. Ahora, si vos pones todo dentro del mismo punto, está bien. Nada hagáis por contienda, sino con humildad. Qué H más raro. Con humildad. Está bien. Si querés poner nada hagáis por contienda, primer punto, antes bien con humildad, un subpunto abajo de contienda. También está bien, porque se entiende que parte de ahí la idea principal. Bueno, ahora nos quedaron, sacando las oraciones principales. Bueno, todo esto ya lo expliqué, ¿no? Teníamos el texto, encontramos, coincidimos. En amarillo están los conceptos principales. Todas las otras ideas son subordinadas. O sea, explican de alguna forma cómo es que se hace la idea principal o cómo es la idea principal. De alguna forma están dependiendo de esas, son subordinadas a la idea anterior. Entonces las ideas subordinadas las puedo anotar abajo de la principal y la desplazo un poquito a la derecha. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, no mentira. Siguiente idea, también depende del por tanto. Bueno, en todo el versículo 1 va a ser así. Si algún consuelo de amor, sí, y se me acabó el espacio. Bueno, van todas las ideas que siguen abajo de esto. Por tanto, están todos estos condicionales. Si tenés lápiz de colores, te lo pones en otro colorcito, le haces un dibujito, una florcita, lo que quiera para distinguir. Completad mi gozo. Y la idea que sigue, son muy interesantes los verbos terminados en ando o en endo. Son gerundios. Los gerundios no tienen, son verboides, no son verbos propiamente dicho, pero la función que cumplen siempre es explicar cómo se desarrolla la acción del verbo principal de la oración. Dice, completad mi gozo. Y siempre que esté esa palabrita ando o endo, te va a explicar cómo lo tenés que hacer. ¿Cómo vamos a completar su gozo? Sintiendo lo mismo. Entonces, eso te explica cómo hacer aquello que está subordinada a la otra. Entonces, bueno, completad mi gozo. Su punto número 1. ¿Cómo lo hago? Sintiendo mismo. Teniendo el mismo amor, es lo mismo. Un gerundio que dice cómo tengo que completar el gozo de Pablo, teniendo el mismo amor. Unánime, también está describiendo cómo hacer aquella acción. No es un gerundio, pero dice que lo voy a hacer unánime con el resto. Y por último, sintiendo la misma cosa. Punto. Llegamos a la siguiente idea principal y todas las demás están nuevamente subordinadas a esto.
Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. ¿Y cómo hago eso? Bueno, lo hago estimando cada uno a los demás, como superiores. Se me llenó. Bueno, ahí está. No mirando cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. O podríamos poner, sino mirando cada cual por lo de los otros. En realidad es, sino mirando por los otros. Y se va armando el bosquejo, que vos lo podés hacer más prolijo que esto seguramente. No quise molestar a la secretaria hoy. Es muy útil si vos tenés que compartir después un estudio, ya tenés el estudio prácticamente armado. Mandato de Pablo a los filipenses en capítulo 2. Bueno, primero condicional. ¿Cuándo se debe cumplir todo esto? Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consolador, ¿todo eso está? Sí está. No está poniendo en duda que esté, sino que está diciendo, si es que existen estas cosas, entonces ustedes tienen que hacer lo otro. Bueno, ¿y qué tiene que hacer? Completar el gozo de Pablo. ¿Cómo lo hago? Sintiendo, teniendo, unánimes, sintiendo las cosas. ¿Qué otra orden me da Pablo? Nada de gasto, contienda o vanagloria. ¿Cómo hago esto? Bueno, estimando a los demás, no mirando por lo mío propio, mirando por lo de los otros. Tercer mandato de Pablo: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Sería la idea principal que sigue en el pasaje. ¿Y cómo es ese sentir? Bueno, se lo explica todo con los subpuntos. Parece complicado, pero no es tanto. Es cuestión de práctica. Ayuda a entender mejor mucho cómo va desarrollándose la idea del pasaje en el texto que estás estudiando. Por ejemplo, todas estas cosas que tenían que hacer no es para ser humildes, sino para contribuir al gozo y al ministerio de Pablo. Entonces dice que tenés que sentir lo mismo para cultivar la humildad. No, sentir lo mismo para completar el gozo del ministerio. Ahora, estimar cada uno de los demás como superiores, si eso es necesario para ser humildes. Todas estas características son las que van a contribuir a la humildad. Separa los tantos, separa, lo acomoda, lo organiza, y si lo tenés que enseñar te ayuda también, porque ya te da un bosquejito que puedes seguir. Bueno, hasta ahí nomás el coso de hoy. Era para terminar el tema de análisis gramatical, que lo estudiamos muy por arriba, con ejemplos muy cortitos, muy simples, pero que ayudan a iniciar el estudio. Y con esto terminamos la etapa. Si tienen los apuntes, ahí página 43, termina todo lo que es la etapa de la observación del pasaje, de lo que es investigación, entender, trabajo intelectual y quemarse las neuronas. La siguiente etapa, ahora que ya tenemos todo y comprendimos el pasaje, lo más que lo podemos comprender es pasar a la interpretación. Bueno, entonces, ¿cómo es que saco la lección de esto? ¿Qué se supone que tengo que hacer con todo lo que sé? Eso lo vamos a hablar el miércoles que viene. Y los últimos 2 miércoles del año vamos a hablar de lo que es aplicación, la parte más importante. Que uno diría, pero es fácil. Quedan 2 miércoles nomás. Bueno, el primer miércoles de enero vamos a terminar con lo que es aplicación. Uno diría, bueno, pero es la parte más fácil, más sencilla, la hace el Espíritu Santo. Sí, pero hay que saber también cómo aplicar un texto de forma correcta. Oramos y terminamos por hoy. Hoy nos hizo tarde. Padre Santo, queremos darte las gracias por tu palabra. Señor, y de paso, ya que estuvimos viendo Filipenses, que no quede solo un trabajo intelectual. Señor,
así como el gozo de Pablo dependía del actuar de los filipenses, de su unidad, de sentir lo mismo, de luchar juntos, Señor, en lo que hacían. Sabemos que el gozo, no solo de aquellos que nos preceden en el Señor y invierten tiempo en nuestras vidas, sino el gozo de Cristo, de ver que su obra da fruto y el resultado depende de que yo también sea diligente en estas cosas. Señor, que sea diligente en cuidar la unidad del cuerpo, en sentir lo mismo que mis hermanos, Señor, tener amor unos con otros. Señor, que podamos también ser humildes. Señor, el pasaje hablaba de que tenemos que estimar cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Y es algo que en la práctica, Señor, muchas veces y a diario creo que fallamos todavía. Ayúdanos a pensar cómo llevar todo esto a la práctica y a parecernos un poquito, Señor, cada día más a Jesús. Y que así también en lo técnico podamos aprender, Señor, a utilizar este hermoso idioma que tú nos has dado para estudiarlo, para entenderlo y para así estudiar también mejor tu palabra, Padre. Damos las gracias por este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén.